Hola, buenas tardes. Eh, os, os presentamos este nuevo webinar de FAMPA Córdoba, que con el título de Cuando la inclusión se queda en el papel, pretende analizar la situación real del alumnado con necesidades especiales y la nueva problemática que existe con el tema de los ciclos formativos. Hoy queremos poner sobre la mesa una realidad que viven muchas familias y que viven muchos centros a diario, cuando la inclusión del alumnado NAE se queda solo sobre el papel. Vamos a analizar si las normativas que existen en Andalucía se están cumpliendo realmente, si son válidas y son lo que se necesita. Y también vamos a proponer una corresponsabilidad con el resto de las provincias andaluzas. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestro alumnado de NAE y sobre todo para sus familias, que lo sufren todos los días? Para eso vamos a contar con dos voces imprescindibles que tengo aquí a mi lado. En primer lugar, Aisa Durán Torral, orientadora escolar y jefa de estudios adjunta del IES Antonio Galán Acuesta. Ella nos dará una visión desde dentro del centro educativo, con el conocimiento técnico y la realidad que hay hoy en día en el día a día de las aulas. Por otra parte, tenemos también a María Dolores Martín Romero, madre del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo y miembro activo del grupo NAE Córdoba. Ella nos va a trasladar la experiencia directa que se sufre y se vive en las familias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por atendernos y atender la convocatoria de FAMPA, y es un orgullo y un placer tener a las dos conmigo para este webinar. En primer lugar, vamos a empezar con Aisa y cuando quieras te dejo para que nos expliques un poquito cómo se realiza pues tanto esta tipificación de los niños NAE, como qué es lo que qué es lo que realmente los apoyos que se le dan dentro del cole, cuáles son las necesidades que tienen, cómo andamos de AL, de AT, de AP y demás, y si son suficientes o no las medidas que se están tomando para que este alumnado consiga y cubra sus metas, que son tener una formación educativa adecuada y real. Te Vale, dejo ahí. muy bien, muchas gracias, Lucía, y encantada de estar también con María Dolores. Cuando me vaya pasando un poco de tiempo, me vaya avisando por si me enrollo mucho o me queda poco, ¿vale? Bueno, además de orientadora y la jefa de estudios adjuntas, que eso, bueno, yo le decía a Lucía, bueno, pues si me quieres presentar podemos decir eso, pero sobre todo soy mamá. Soy mamá también de un niño TEA no hablante bueno, y de su hermanito Víctor, bueno, pues que nos ayuda muchísimo con Manu, en el que hacemos muy buen equipo los cuatro, su papá, Manu y Víctor y yo. Y cuando Lucía me planteó esta charla, bueno, pues voy a intentar explicar, como ella ha dicho, esos conceptos, ¿no? De NEA, NE, todas esas necesidades específicas de apoyo educativo que nos encontramos en la escuela, las medidas en las que ellos tienen derecho, los recursos a los que ellos también tienen acceso. Y la realidad, como dice Lucía, bueno, pues que nunca es suficiente y que de recursos pues estamos muy mal y llegan muy tarde. Y esa es la realidad que nos encontramos en los centros como orientadores y como jefa de estudios adjuntas. Pero bueno, esa parte la podríamos ver quizás hacia el final, ¿no? Porque antes sí traigo pues, varias ideas y que yo quería compartir, porque a mí la parte de mamá, en este caso, no la puedo diferenciar mucho de la orientadora, entonces yo también tengo que hablar como mamá. Y si me pasa la siguiente el compañero, a mí me gusta mucho este vídeo de hace ya mucho tiempo, si pasáis la siguiente presentación, y el enlace a lo mejor lo habéis visto, ese vídeo, ¿no? Que surgió ya en el 2011 o 2014, creo que es de este vídeo sobre las enfermedades raras, ¿no? De que cuando te has hecho una idea, ¿no? De que tú te vas a ir a la playa y de repente te dicen que no te vas a ir a la playa y que te tienes que ir a la montaña.
Y cuando te vas a la montaña, pues no llevas nada preparado, no tienes nada y dices, ¿y ahora qué hago? Con todo lo que llega, ¿no? Y cómo, y cómo me refugio, y dónde me apoyo, en qué personas, ¿no? Y es un vídeo muy cortito, ¿no? Donde se refleja esa ilusión, ¿no? De ese hijo deseado que queremos, ¿no? Y donde entra de repente ese golpe y dice, pues no sé cómo hacerlo. Y bueno, pues es un vídeo un poco, ya os digo que este vídeo surgió eso, para las enfermedades raras y creo que refleja un poco esa sensación de miedo y esa sensación de duelo, así que por eso es la siguiente diapositiva, porque yo sí querría hablar de esto. Para nosotros es un duelo el que, bueno, te dicen que haces una idea, te imaginas una situación y de cómo va a ser ese niño y de repente empiezas a ver, como ahora os contaré un poco, bueno, en mi caso, que tampoco vengo a contar aquí mi historia, ¿no? Empiezas a ver signos que se desvían y empieza así, el desarrollo hace así y de repente ves una cosa así y dices, ¿y qué está pasando aquí? Si estoy estimulando y estoy favoreciendo, como ahora os diré, ¿no? Y entonces empieza una fase de shock, ¿no? Cuando te dicen, no, no, aquí hay signos compatibles, aquí hay, no, no podemos hablar todavía de ese diagnóstico clínico porque es muy pequeñito, porque son 2 añitos, y entonces empieza la fase de negación. No, 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 esto seguro que se han equivocado, esto no puede ser, y es un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Que tenemos como familia. Además, bueno, en este caso, como yo como psicóloga, bueno, pues yo me pasaba todos los cuestionarios, yo le decía a mi marido que sí, que sí, que sí, que aquí no me sale, que aquí esto está dando los signos, esto está aquí, ¿no? Y luego empieza el enfado, porque cuando ya te han dicho esto, tú estás muy enfadada con la del especializado, la orientadora tal, la del cole, y no es hacia ellas, en realidad el enfado es tuyo porque algo no puedo, esto no lo puedo encajar, porque esto no es mi idea y porque me tiene que pasar a mí, y esto yo, sí, el embarazo fue muy bien y yo no tengo ningún caso, ¿no? Y te quedas en ese enfado. Y luego empieza la negociación, ¿no? Y aquí hablo de esta mujer, Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Mi inglés horrible, y esta mujer publica varios libros, ¿no? Y ella habla muy bien de esas fases del duelo, ¿no? Y yo me he visto como en todas esas, ¿no? Después de la negociación, de revertir, ¿no? Llegas como, venga, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues ahora me voy a poner a estimular, porque yo quiero pasar de este extremo a este, y ya me quiero ir al otro lado, ¿no? Cuando ves que, ahora veréis, ¿no? Esta parte que os traigo, ¿no? De que vas a aceptar, lleva un ritmo diferente, vas a ver esos avances, ¿no? Empieza un poquito el aislamiento, ¿no? Yo sí recuerdo un momento que me ofrecieron, bueno, pues, ¿por qué no te vienes a la asociación del pueblo? ¿Por qué no formas parte y movemos y no quieres? Era como un momento de, no, no, es que no quiero estar ahí, es que yo ahora mismo me refugié mucho en mi familia, me refugié en la amistad, en los amigos, en la familia, en las personas que me estaban ayudando y me estaban acompañando en ese momento. Y es una fase, sí, ahí la pone como de depresión, de tristeza, y hay una parte de aislamiento, donde no me quiero comparar incluso con otras familias, porque a lo mejor ese niño está avanzando más que el mío, y entonces empiezan esas diferencias y se pasa muy mal, se pasa muy mal. Hasta que llega la aceptación, y la aceptación, cada familia pues tiene su tiempo, hay que respetarlo muchísimo. Ahora estamos ahí, ¿no? Pero si me dices hace 5 años atrás y Lucía se pone en contacto conmigo y me dice esto, pues igual le hubiese dicho, mira, no estoy preparada para hacer esto, ¿no? Y hoy por hoy, pues sí. Y Manu tiene hoy por hoy 10 años, ¿no? Y cuando aceptas, integras y ves que esto forma parte de tu vida y que al final estamos adaptándonos él a nosotros, nosotros a él, entendiendo su cerebro, entendiendo su forma de relacionarse, pues empiezas a vivir y empiezas a descansar y a disfrutar de los avances, ¿no? De tu hijo, por mínimo que sean, ¿eh? Por muy pequeñitos que sean. Y ya tu entorno lo entiende cada vez más y ya has pasado de ese enfado, de esa ira, ¿no? Que ahora la recuerdas. Y cuando te plantean, ¿no? Mis compañeras de equipo, ay, Aisa, pues podrías hablar con esta familia. Y digo, a ver en qué momento están, ¿no? Porque hay que respetar mucho estos ritmos. Entonces sí quería traer este momento porque a veces nos resulta muy difícil. Y cuando ves el enfado dices, claro, es que están en ese momento de enfado y lo tienen que pasar. Y sí quería, Lucía, que esto se quedara recogido aquí para que viéramos,
pues en qué momento también estamos cada uno de nosotros, ¿no? Y es respetable y bueno, y vamos a pasar, ¿no? Y va a haber ese momento de aceptación y de integración. Si pasamos a la siguiente, bueno, hay Alma Serra habla muy bien, ¿no? Y tiene un proceso, se llama el proceso MAR, el movimiento del agradecido recuerdo, que se llama, que es como tras pasar esas fases de duelo de esta mujer, ¿no? Cómo integrar y cómo cerrar ese proceso, ¿no? Lo hace muy bonito Alma Serra. Y aquí os he traído educar con lentura, antes de introducir lo de las NEAE. Y voy a mirar el tiempo porque no me quiero parar mucho, pero sí es importante aquí. Os voy a mandar, Lucía, cuando terminemos, el enlace a estos podcasts de Marina Criado, que es una mujer con la que yo me formo en Madrid, y me gusta mucho porque habla de la lentura, y habla de la lentitud y de la ternura. Y me gusta mucho ese concepto de ella, cómo los une los dos, ¿no? Y cómo habla de que de dejar crecer y educar es dejar crecer y acompañar con la lentitud y con el afecto y con la ternura, ¿no? Porque a veces entramos en la locura de la prisa, el estimular, el llevarlos a muchos sitios, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que tener en cuenta estas necesidades básicas que si las pasáis a la siguiente, habla ella en ese podcast que es dejar crecer. Si me pasáis a la siguiente, vemos que hay 4 necesidades básicas en la infancia, que es necesidad de mucho juego, necesidad de mucho movimiento, la imaginación y el afecto. Y en medio, las mamás y los papás, que somos manos. Esto viene del centro del círculo de la seguridad parental, ¿no? Somos mamás y papás que acompañamos siempre. Porque en el desarrollo, si yo estoy viendo algunos errores en la lectura o en la escritura, empiezo a hacer mucha caligrafía, a apoyar mucho esos procesos y a lo mejor puedo generar el efecto contrario. Y a lo mejor lo que necesitan es tirar mucho la pelota, lanzarla mucho, porque a través del juego es cuando vamos a conseguir que esas habilidades y esas destrezas avancen, porque en ese aprendizaje va a haber errores y esos errores son naturales dentro del proceso. Entonces sí, yo quería dejar aquí súper importante, ¿no? Dejar claro que con esta locura del trabajo, estimular y llevarlo a miles de sitios, vamos a centrarnos en el juego, el movimiento, la imaginación y el afecto. Y el educar con la lentitud y con la ternura que necesitan aún más nuestros niños. Y si pasamos a la siguiente, ahí, por hablar ya de algunas dificultades, ¿no? Bueno, pues aparecen esos errores que aparecen en la infancia, ¿no? Y cuando empiezan a escribir y empiezan a mandar esos mensajes escriben T0, ¿no? Y esos son 4 añitos, 5 añitos, ¿no? Mayúscula. Y luego ponen T0. Y luego ponen te quiero, junto, y luego terminan escribiendo te quiero. Tenemos 2 opciones. O qué bien que nuestro hijo nos está mandando un mensaje y está utilizando la escritura para mandarnos un mensaje, o aquí ya hay una dislexia, aquí hay una dificultad para aprender a escribir o a leer y ya se me activa, ¿no? Más estimulación, muchos apoyos, el centrarme, ¿no? En hacer, hacer, hacer. ¿Cuándo va a ser parte del proceso? Y esto sí nos gusta también contarnos a los maestros y a las maestras. Si viéramos una radiografía, y lo cuenta Marina en el podcast, todo esto además aparece Marina en el podcast, ¿no? Ella enseña, que no lo vemos, ¿no? Los huesecillos de los deditos de los bebés, de un bebé y de un niño de 3 años, ¿no? Y cómo esos huesecillos están todavía inmaduros para poder prensar y poder coger el lápiz y poder escribir. Si mi cuerpo no está preparado, no puedo enfrentarme a un aprendizaje tan difícil como es la escritura o la lectura, ya no os digo la lectura, que necesitamos muchísimos años, ¿no? Y que nosotros en cuestión de 5 años ya nos empezamos a preocupar porque no saben leer y en primero ya vamos, corre que te pillo, ¿no? Y es muy necesario que esos aprendizajes dejarlos, ¿no? Y dar ese tiempo. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Si yo ya he estimulado la estimulación, ¿vale? Y esa estimulación y ofrezco muchas oportunidades. Si he cubierto esas necesidades básicas, mucho juego, mucho movimiento, mucha imaginación y mucho afecto con papá y mamá. Si ya veo que hay una diferencia muy significativa con los iguales y que además profesionales que me rodean, desde el pediatra, porque ya empieza el pediatra, la guardia, ese EOE, esa tutora, y ya empiezan a decirme, oye, aquí hay unas señales de alerta, ahí podemos preocuparnos y ocuparnos y empezar, bueno, pues a hacerlo de otra manera y a empezar a buscar apoyos, ¿no? En nuestro alrededor
que hagan ya una intervención, pues en este caso más específica, sin olvidarnos de que las necesidades de la infancia son las mismas para nuestros niños, que es mucho juego, mucho movimiento, y el afecto y la imaginación. Después de esto, ya si nos ponemos ahora, y os pongo en esta diapositiva, si me pasáis a la siguiente, en la que sí os cuento un poquito, pues, cuándo llega esto, ¿no? Un diagnóstico clínico, porque vamos a ver diferencia el diagnóstico clínico a las necesidades educativas que se dan en la escuela, que es diferente. El diagnóstico clínico nuestro, pues, no llegó hasta los 5 años. Sin embargo, las necesidades educativas que aparecían como signos compatibles, ya aparecían desde los 2. O sea, nosotros el tránsito de la escuela de infantil de 3 añitos, cuando da el salto al segundo ciclo de educación infantil, empiezan los 4, 5 años, ¿no? Pero él ya estaba en la educación infantil, el equipo tuvo que poner unas necesidades, ¿no? Y en esos principios, pues hay ahora veréis que hay una categoría, ¿no? Que engloba en estos trastornos del desarrollo, cuando todavía, pues evidentemente son signos compatibles, con 2 añitos es muy pronto, aunque nosotros veíamos bastantes signos y el profesorado también, ¿no? Pero yo entiendo que, bueno, pues que ese diagnóstico, al fin y al cabo, esa etiqueta que nos ponía, tuvo que venir más tarde. ¿Vale? Porque tenemos que dejar pasar un tiempo de desarrollo social, sobre todo, de lenguaje, para poder encontrarnos esto. Y aquí aparecen todas esas palabras, ¿no? Y todas esas personas que empiezan ahí, ¿no? Empieza el pediatra, la UAI, la Unidad de Atención e Intervención Temprana, empieza el CAI, luego está USMI, EO especializado, EOE, Equipo de Orientación Educativa, y todas las intervenciones por las que nosotros hemos ido pasando, desde ABA, desde lo más conductista que hemos pasado, aunque yo era psicóloga, pues te dicen que funciona, venga, vamos a por ello, ¿no? Hasta el otro extremo, ¿no? Que hoy por hoy hacemos lenguaje natural asistido y hemos estado con Sol Solís, con doble equipo, ¿no? Y con profesionales, pues que, bueno, pues que creo que nos apoyaron bastante y nos han hecho una buena guía. O la terapia ocupacional, ¿no? Que también ha sido muy, muy interesante. Y ahí, bueno, pues una foto de nosotros, de cómo estamos ahora, ¿no? Y esta es una fotillo de una intervención con el CES, donde hablábamos del lenguaje natural asistido, y en este caso el papel de los hermanos, ¿no? Donde al final, pues sí, somos un equipo y entre todos nos ayudamos, y el hermano modela, y yo modelo, y el papá también, y los primos, y vamos todos con el comunicador a todos sitios, ¿no? Y es una forma de estimular lenguaje y de desarrollar lenguaje, ¿no? Pues dentro de ese batiburrillo de palabras que aparecieron, nos vamos a ir a lo que se recoge en la normativa sobre qué son eso de las NEAE, ese primer diagnóstico que nos dicen, y cuando el equipo empieza a hablarnos de hay unas necesidades educativas especiales y son estas, y puedes solicitar estas ayudas y puedes hacer esto y aparecen estos recursos. Vamos a ir poco a poco viendo eso, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Yo me he traído aquí las matriuscas porque, bueno, creo que podemos entender muy bien los conceptos a partir de estos muñequitos, ¿no? Las NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo. Y empiezan a decir, no es NEAE. ¿Y NEAE qué es? ¿Vale? La NEAE sería como la muñeca grande, ¿vale? Y dentro de la muñeca grande, si la abrimos, aparecen otras, ¿vale? Y no es que estén dentro de otras, sería como esa fila, ¿no? Que aparezco yo, ¿no? Está la NIAE, que es la grande, que es la gran clasificación, y ahora nos vamos a ir a la primera, bueno, la primera que sale, ¿vale? Que es, aquí la tenéis toda, bueno, aparece necesidades educativas especiales, que sería una muñequita, dificultades específicas de aprendizaje, que sería otra matriusca, las altas capacidades intelectuales, que sería otro muñequito, y las condiciones, ¿vale? Porque no puedo ver ahora con esto y no la puedo pasar, las condiciones sociales, ¿no? Que no se explican por ninguna de las categorías anteriores, ¿vale? Entonces tenemos la gran muñeca que se llama NEAI. Pues vamos a ver la siguiente. Pasamos a la siguiente, donde tendríamos las NEE. NEE, ¿vale? Las necesidades educativas especiales sería la siguiente, muñequita, ¿vale? Y yo he puesto ahí unos muñequitos ahí porque serían las diferentes clasificaciones que dentro de las NEE podríamos encontrar. ¿Cuáles son? Tendríamos la discapacidad, desde la visual, la física, la intelectual, la motórica, la sensorial. Esa sería un muñequito, ¿vale? Eso sería uno de los que estarían dentro de esa NEE, ¿vale? Otro sería
Trastornos graves del desarrollo. ¿Cuándo aparecen los trastornos graves del desarrollo? Esa categoría que os dije, esa es la que aparece como al principio, ¿no? Porque es como, todavía no puedo poner quizá esas necesidades educativas de TEA, porque es muy pronto y os encontraréis, ¿no? Que no han puesto trastornos graves del desarrollo, ¿no? Y es que UNMI dice a lo mejor otra cosa, claro, nos podemos encontrar que USMI de un diagnóstico y que nosotros, bueno, desde educación siempre lo vamos a acompañar, ¿no? Pero nosotros está claro que desde la educación detectamos necesidades educativas. Nunca ponemos, no ponemos diagnósticos clínicos, no somos clínicos. Detectamos qué necesidades necesita nuestro hijo para que se le pueda atender desde la escuela. Y necesita, ¿qué cosas va a necesitar? Pues va a necesitar que se le dé más tiempo, o que tenga un segundo profesor en el aula, o que haya un PT, un maestro de pedagogía terapéutica, o que necesita audición y lenguaje, porque como hay un trastorno grave del desarrollo, le podamos poner ese recurso para el desarrollo de su lenguaje de comunicación. O va a necesitar un monitor, porque a lo mejor el monitor necesita supervisión especializada, necesita ayuda para comer, necesita ayuda para ir al baño, ¿vale? ¿Qué más necesidades nos vamos a encontrar dentro de esta muñeca que son las NEE? El TEA, trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista lo vamos a entender como un continuo, ¿vale? Como un continuo largo donde aparece desde poquitas necesidades de apoyo a máximas necesidades de apoyo. Hablamos ahí de grado 1, grado 2 y grado 3, ¿vale? Existen por grado. Que nosotros a nivel educativo no diferenciamos eso. Ponemos que es un TEA según recogida en las instrucciones, ¿vale? Trastornos de la comunicación, TEL, trastornos del habla, trastornos graves de conducta, TDAH, que ahora veremos también que el TDAH aparece en otra clasificación, enfermedades raras y crónicas y otros trastornos mentales. Las necesidades educativas especiales, este grueso y este muñequito, suelen ser prioritarios en la escuela. Es decir, nosotros cuando contabilizamos y se contabilizan los recursos, tiran de aquí. O sea, el centro tiene, ¿qué alumnado tiene? Y tiran principalmente de este tipo, de estos alumnos, ¿no? Porque son los que van a requerir grandes recursos. Además, he puesto el simbolito de que son los que se beneficiarían, junto a otros alumnos, junto a las altas capacidades, de becas. Es decir, ahora, en el momento que recibimos ese diagnóstico y esas necesidades educativas por parte de la escuela, se nos abre un mundo inmenso de ayuda, de gestionar documentos, gestionar un papeleo, que poco a poco, si nos van asesorando y nos van acompañando, se puede ir haciendo bien. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver otra categoría, porque después de las NE hemos visto las NEAE, hemos visto las NE, ya estaríamos en dificultades específicas de aprendizaje. Y aquí nos encontramos con la lectura y la escritura y el cálculo, dificultades por retraso en el lenguaje, aprendizaje por capacidad límite y TDAH. Y como veis, aquí no aparece el tema de becas, ¿vale? Está recogido así. ¿Podrían necesitarla? Pues claro. Pero la dejan para el alumnado NE, como os he dicho, con todas esas categorías, y a la siguiente que pasamos para el alumnado de altas capacidades intelectuales. Me pasáis a la siguiente, compañeros. Las altas capacidades intelectuales, donde aquí, en esa otra muñequita, tendríamos tres categorías. La sobredotación, donde el alumno destaca en todas las habilidades y todas esas capacidades, ¿vale? O sea, destaca por encima de un percentil, 75. Luego teníamos el talento complejo, donde destaca en tres habilidades, y el talento simple, donde destaca solamente en una. Este alumnado también se puede beneficiar de becas y ayuda al estudio, ¿vale? Y la última categoría, que sería la última muñeca que tendríamos, pasar a la siguiente, que sería por situación de desventaja, ¿vale? O compensación educativa. Y aquí encontraríamos alumnados que se incorporan de forma tardía en el sistema educativo, familias con profesiones itinerantes, por situaciones por asentismo escolar, por hospitalización, por atención domiciliaria, es decir, circunstancias que están influyendo en su rendimiento y en su proceso de aprendizaje y que no se explican por ninguna de las categorías anteriores. Y aquí tendríamos pues esa otra muñeca, ¿no? De las matriuscas, ¿no? Que tendríamos las NEAE y dentro de las NEAE todas estas delante, NEE, dificultades específicas de aprendizaje, las altas capacidades y las situaciones de descompensación, ¿no? O compensación educativa. Es que es tan fea la palabra, desventaja o compensación, compensar, ¿no? ¿Qué me compensa la escuela? ¿Cómo me compensa la escuela? Pasamos a la siguiente,
porque de aquí nos hemos ido a qué. Una vez que se han detectado esas necesidades, que se han visto esos signos de alarma, el equipo de orientación, en este caso en infantil y primaria, los EOE, ¿vale? O especializados, o en secundaria, el departamento de orientación, va a realizar una evaluación. Ya tengo el signo de alarma, ¿qué está pasando aquí? Ahora tengo que hacer una evaluación psicopedagógica, tengo que hacer un proceso de ver qué está pasando aquí. Aquí os pongo que en las NEAE, ese informe hay que hacerlo, esa evaluación hay que hacerla en todo, ¿vale? Pero en el caso de las NEE, de esa categoría grandota que vimos, trastorno grave del desarrollo, TEA, TEL, lleva una evaluación psicopedagógica con un informe y luego encontraréis con un dictamen, con otro documento que es un resumen del informe de evaluación psicopedagógica. Pero en todo hay que hacer un proceso de evaluación. Vamos a ver ese proceso de evaluación, ¿vale? Lucía ve diciéndome lo que me queda por si puedo ir acelerando un poquito más. ¿Bien? Vale. Vamos a ir a lo siguiente. Mirad, el informe. Pasad a la siguiente, compañero. La evaluación psicopedagógica. Ahí es un proceso, bueno, es un requisito, por supuesto, para identificar cualquier necesidad, cualquier NEAE, cualquier necesidad de las que hemos visto, de todas. Hay que hacer una evaluación y detectar cuáles son esos signos de alarma, cuáles son esas señales. Y parte del proceso es un proceso, ¿no? Y que pone mucho énfasis en ajustar de forma adecuada entre las necesidades y lo que necesita darme la escuela, ¿vale? Esto está recogido tal cual en unas instrucciones, que ahora veréis que yo he dejado ahí la normativa, las instrucciones del 8 de marzo del 2017, se recogen, ¿no? Es un proceso y en ese proceso voy a detectar las necesidades, es un proceso holístico, holístico significa que voy a tirar de diferentes formas, ¿no? Voy a aplicar unas pruebas, voy a observar ese alumno en la clase, me voy a ir al recreo y voy a ver qué pasa en ese espacio de recreo, me voy a ir a ese equipo docente donde me escuchan y donde escucho qué se comenta y qué hacen, me voy a ir dentro del aula, ¿vale? Es participativo porque me tengo que entrevistar con la familia, ¿vale? O sea, la familia me va a dar mucha información de su entorno y va a terminar con unas orientaciones, ¿vale? Y todo ese proceso de evaluación, que lleva un tiempo, acabará en un informe. Por eso es la fotillo esa que os he puesto ahí. Acaba en un documento donde recojo qué señales de alarma hay, el alumno que necesita. Si pasamos a la siguiente, yo he querido aquí a nombraros a Nacho Calderón, porque Nacho Calderón, pues creo que es para nombrar. Y si nos están escuchando familias que empiezan en todo esto, pues a mí me gustaría que escucharan también lo que explica este hombre, ¿no? Dice que, bueno, pues que la evaluación psicopedagógica debe estar centrada en las fortalezas del alumno, ¿no? Porque cuando empiezas a leer el informe es como que, bueno, parece que no sabe hacer nada, ¿no? Y que todo es, y sale por debajo de la media y no alcanza ese percentil y no sabe. Vamos a hacer que ese informe también nos diga las fortalezas del niño y cuáles son sus potencialidades. Y vamos a analizar cuáles son sus barreras, porque hay unas barreras para la comunicación, hay unas barreras en el espacio, hay unas barreras en el aula que le están también impidiendo aprender. Y cuáles son los cambios metodológicos y organizativos que se necesitan. ¿Vale? Nacho Calderón, que es profesor de la Universidad de Málaga, pues ya hace unos años hicieron este documental, Quererla es crearla, se llevó en el centro del profesorado, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo y de ver a Nacho con algunos de sus protagonistas y cómo nos contaban pues todas esas dificultades que ellos como protagonistas de este documental y sus familias habían tenido en la escuela, ¿no? Y entonces es muy interesante ver. Y a mí me gusta quedarme con esta parte de evaluación porque cuando hago un informe lo tengo mucho en la cabeza, ¿no? Es como, vale, sí, hay una dificultad en la lectura, hay una dificultad en la escritura, pero bueno, ¿cuánto esfuerzo está haciendo este niño por leer y qué estrategia tiene? Porque el otro día, aquí os cuento, ¿no? Estaba valorando a un niño y él tenía que cerrar los ojos para poder hacer un deletreo. Estamos hablando de 14 años, ¿vale? Mm, ¿Qué esfuerzo le supone a él el deletreo? ¿Y qué necesidades tiene ahí? Pero está utilizando una estrategia. Si yo le doy tiempo, él luego lo puede hacer bien. Y luego el resultado es bueno. Vamos, pues a lo mejor la cuestión está en la barrera que le tengo que dar tiempo a este niño, ¿no? Y se lo puedo explicar, oye, ¿y tú cómo te sientes cuando te pasa? ¿Qué te pasa con la lectura, no? ¿Y cómo te sientes ahora? ¿No? Ya ellos, me encanta la etapa de la adolescencia porque me da mucha oportunidad a contarles a ellos, ¿no? Lo que les está pasando y devolverle también esta información. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar, ¿no? En que esos informes, oye, pues que aparezcan un poquito las cosas que saben hacer. He tenido mucha suerte también como mamá de encontrarme un equipo donde
respecto a Manuel se hicieron informes también así, ¿no? Donde evidentemente tenían que poner pues, que hay unas dificultades en la comunicación, que hay unas dificultades sociales, pero se ve, ¿no? Y esa frasecita de, se ve que el alumno es capaz de, ay, pues sí, pues lo están viendo, ¿no? Y tienen esa mirada, ¿no? Hacia, en este caso mi hijo, y si lo tienen hacia mi hijo, lo van a tener hacia otros niños, ¿no? Entonces, qué bien cuando nos encontramos también esos informes con esta mirada pues, en las fortalezas y en las potencialidades. Las dificultades ya sabemos cuáles son, pero también en las barreras, ¿eh? En las barreras, y si me da tiempo contaré, porque no todo ha sido un viaje de rosas nosotros en la escuela, ¿no? O sea, también hemos tenido algunas dificultades, hubo un año importante, muy difícil, en el que las dificultades no estaban tanto en mano, sino en el contexto escolar. Y fue revisar y tocar cosas del contexto de la escuela cuando vimos que eso empezó a funcionar. Cuando a lo mejor pensábamos, es que viene mal, está enfadado, no quiere venir, le sienta mal esto. ¿Y si cambiamos? ¿Y si en lugar de empezar por aquí, empieza por aquí? ¿Y si no lo llevamos? Hicimos, bueno, un trabajo que hizo el equipo de orientación, el EOE de Montoro, que fue brutal, y que yo a la Seño y a Belén Jiménez, o sea, se lo debo todo, porque me ayudaron muchísimo a que había unas barreras que tuvimos que analizar. Y con eso cambió la historia, ¿no? En lugar de centrarnos en el niño. Pasamos a la siguiente, porque ya que hemos visto el informe, ¿qué momentos hay para evaluar a nuestros niños? ¿Vale? Hay unos momentos que son muy prescriptivos, que aparecen ahí. Esta presentación la podéis tener, ¿vale, Lucía? O sea, la podemos pasar, la podemos compartir, ¿vale? No hay ningún problema. Sobre todo es prescriptivo porque al finalizar cada etapa, si acaba en la educación infantil, ahí es un momento donde hay que hacer una evaluación psicopedagógica. Cuando finaliza la educación primaria es otro momento, ¿vale? Al final de cada etapa. ¿Por qué están hechas las etapas? ¿Por qué están hechas las etapas? Porque cada etapa está hecha para un momento de desarrollo. O sea, yo tengo que esperarme de 3, 4, 5 años, me tengo que esperar luego ese tiempo también, ¿vale? Al final, y cuando pasan a la secundaria y cuando finalizan la educación secundaria obligatoria, porque vamos a llegar a esa posobligatoria y a esas opciones que podemos encontrar, que son pocas, ¿no? Para nuestros niños. En cualquier momento, puede ser en cualquier momento relevante, hemos visto un cambio, puede ser positivo, hemos visto que un cambio, pues ahora vemos que ha dado aquí una mejora en lo social, en lo académico, bueno, pues revisamos ese informe, revisamos un poquito cómo va, puede ser por la familia, puede ser por el profesorado, puede ser por el equipo docente, ¿vale? Puede ser en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Y hay momentos claves, como es en el caso de las altas capacidades. Dentro de las altas capacidades, de esa categoría que veíamos, dentro del alumnado NEAE, en las altas capacidades hay momentos claves, que son al finalizar la etapa de infantil y al finalizar la etapa de primaria. ¿Vale? Y son dos procesos donde se pasan una serie de cuestionarios, se pasa una fase de evaluación, en el que tienen que superar una serie de puntuaciones, pasan a la primaria y ahí se valora. Cuando finalizan la primaria, vuelven a valorarse, ¿vale? Para ya pasar a secundaria. Y pueden aparecer, ya os digo, en cualquier momento. O sea, si no se ha visto en infantil y se ha visto en primaria, a lo mejor ocurre en la secundaria, como no ha ocurrido, ¿vale? A la hora de detectar una alta capacidad, o TEAs, o muchísimas necesidades que se han sido vistas o no han sido o han sido a lo mejor camufladas por a lo mejor otras dificultades, ¿vale? Sí es importante ver que dentro de esas categorías muchas veces nos encontramos con niños que a lo mejor tienen como mucha necesidad y ves necesidades educativas especiales por una discapacidad y luego aparece compensación educativa y luego aparece dificultad y dices, madre mía, 3 cosas y no se puede a lo mejor aunar en una, muchas veces menos es más. Es decir, yo coloco una y luego puedo especificar, ¿vale? Y viene de un contexto tal y viene de una necesidad tal, ¿no? Porque es verdad que como con tanta categoría, no, a veces nos perdemos, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, aparte de los momentos de la evaluación psicopedagógica, yo recojo por aquí lo que es el dictamen. Esto solamente es para necesidades educativas especiales, es decir, dentro de esa gran muñeca de las NEAE, la primera que sale, la NEE, que ahí estaba toda esa categoría de TEA, trastornos de la comunicación, ¿vale? El dictamen va a ser un resumen del informe, donde aquí lo que me dicen es los recursos, las medidas que va a necesitar mi hijo para poder
bueno, pues que la escuela le compense y pueda empezar a estar, ser uno más, esa inclusión que nosotros buscamos en la escuela. ¿Qué va a necesitar? Recursos específicos y personales, recursos personales, y medidas, ¿vale? Y con una modalidad. Lo de las modalidades, si os suena, pues creo que lo he puesto en la siguiente, si le dais a la siguiente, diferentes modalidades de escolarización. Desde la modalidad A, la B, la C y la D. La modalidad A, que podríamos coger desde la totalmente integración en la clase, a tiempo completo, ¿vale? La modalidad B, donde esos recursos y esos recursos personales que necesita nuestro hijo entran dentro del aula, ¿vale? PT, AL, ¿vale? El intérprete del lenguaje de signos, el cotutor, ¿vale? Todos esos recursos dentro del aula, porque ya se hace todo dentro del aula, y si no se hace, se tiene que hacer, ¿vale? Esos recursos tienen que estar dentro del aula, acompañando, esa sería la modalidad B, y se llama con apoyo en periodo variable. Modalidad C, donde estaría en un aula específica en un centro ordinario, donde los momentos donde se incluyen son en momentos más puntuales. Aquí normalmente pues va y viene asociado unas dificultades en cuanto a las capacidades y a la conducta, ¿vale? Donde yo necesito pues que se responda desde ahí, desde esa aula específica. Y la modalidad D, que sería como la más extrema en ese continuo, donde estaríamos hablando de un centro específico, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, compañeros, vale, aquí como medidas. ¿Y ahora qué medidas? ¿Vale? Hemos hablado un poquito de modalidad, de algunos recursos que ya he nombrado, personales, y ahora medidas. Y aquí nos encontramos todo lo que se puede hacer, ¿eh? Todo esto son medidas generales que se pueden aplicar a todos y unas medidas específicas para nuestros chicos y nuestras chicas, NEAE. Medidas generales, desde cambio en la metodología, desde un desdoble, desde un agrupamiento, desde una organización flexible de espacio y tiempo, desde que haya un segundo profesor dentro del aula. O sea, todo eso son medidas generales que se pueden hacer y se pueden aplicar. Y eso es lo primero, ¿vale? Eso es lo primero y eso es para todos, para cualquier alumno, sea NEAE, ya no NEAE, cualquier alumno se puede beneficiar de esas medidas generales. Y luego tenemos una medida específica, ¿vale? Ya sí hay un informe, ya sí hay un dictamen, en este caso, ¿cuáles son las medidas? Desde las menos significativas, siempre vamos a ver un gradiente, desde un programa de refuerzo, desde una adaptación curricular significativa, desde un programa específico, ¿vale? Son medidas que pueden beneficiarse nuestros niños desde un programa de refuerzo. Son cambios metodológicos, donde yo no toco nada de objetivos ni nada de criterios de evaluación, solamente aspectos metodológicos. La adaptación curricular, que eso sí sonará ya un poquito más significativa, donde ya sí se aleja un poquito respecto al currículo de su grupo clase, la adaptación curricular individualizada, que esa no la he nombrado, ¿vale? Más en la aula específica, y programas específicos que lo elabora el PT. O la L, o cualquier, o bueno, sí, sobre todo ellos dos, PT y AL. Y esos recursos de los que he hablado, esas serían las medidas específicas para nuestros niños, ¿vale? Que estarían en ese continuo, que yo las reflejo por aquí, y esos recursos personales que además de PT, de AL, de intérprete, de cotutor, tendríamos, por ejemplo, el PETIS, el profesional técnico de integración social, lo que conocemos como monitor, ¿vale? Y que esos recursos van a aparecer en ese dictamen, en ese resumen sobre el informe. Aparecen en el informe y aparecen en el dictamen. Tienen que aparecer en esos dos documentos. Si pasamos a lo siguiente, ¿vale? Y yo creo que ya esto lo voy a dejar, ¿vale? Porque centro otra vez recursos generales, los recursos específicos, es decir, esas personas que van a trabajar con nuestros niños, pasar a la siguiente, ¿vale? Porque ya lo he ido nombrando. Y que sí, no me quería yo irme sin decir estas cosas, ¿no? Que la familia, después de este cuento, que yo no sé hasta que habrán entendido, ¿no? De todo esto, porque esto es una marabunta, tanto concepto, ¿no? Pero al menos centrarnos en eso. Que se queden, o sea, está recogido en la normativa que tiene que haber unos procesos de tránsito y acogida. Y el tránsito cada vez, bueno, para mí es fundamental, porque ahí es donde vamos a acompañar tanto al niño ya que viene, del que nos hablan en esas reuniones con el profesorado de las diferentes etapas, desde el primer ciclo de educación infantil con el segundo de educación infantil, cuando educación infantil pasan a primaria, cuando educación primaria pasan a secundaria o cuando educación secundaria pasan a la posobligatoria. Y esos momentos existen y se hacen esas reuniones
se habla, ¿no? De, oye, ¿y qué necesidades tiene? ¿Y qué le viene mejor? ¿Y dónde qué crees que necesitarían esos primeros días? Se hacen reuniones de equipo y de instituto y cuidamos mucho, bueno, yo al menos cuidamos muchísimo en nuestro centro y me consta que muchos también de nuestra zona, la acogida al alumnado y a las familias. Porque las familias vienen con sus miedos, con mucho miedo, porque no conocen la escuela, porque les recuerda a su escuela cuando ellos iban y porque nos dejan a lo que más quieren. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Yo llevo muchos años en la escuela, pero yo no lo puedo ver desde dentro. Yo tengo que ver cuando yo voy a un hospital, cuando yo voy al fisio, cuando vas a un psicólogo, a ti cómo te gustaría que te recibieran. Pues con una sonrisa, que te escucharan, que supieran un poquito de qué va, de qué te pasa, ¿no? Y eso lo tenemos que cuidar en la escuela y estas cosas las hablamos con los profes y en los coles, ¿no? ¿Cómo podemos? Es que la familia no viene, es que la familia está... Bueno, ¿y cómo la acogemos? Y es que tienen estas necesidades y se activan esos tres miedos, ¿vale? Y ahí he puesto una fotillo de nosotros cómo acogemos a la familia, de nuestras familias de todo el alumnado. Y en la siguiente, si me pasáis a la siguiente, este enlace también, este vídeo, si lo encontráis, a mí me gustó mucho de doble equipo de Ana de Ramón, en este caso sobre autismo, ¿vale? Y a mí me parece brutal el vídeo porque habla muy bien sobre todo de esa acogida y de esos primeros días de escuela que nos puede servir para cualquier alumno, pero en este caso habla del autismo. Y me gusta mucho porque habla del autismo y el estrés, la constante angustia y ansiedad que ellos sienten, ¿no? Ante la incertidumbre y los cambios. Y me gusta mucho, no dura más de 6 minutos, y yo a mis niños de mi ISTI, mi adolescente, se lo pongo. Le digo, ¿sabéis por qué le cuesta tanto y se agobia tanto porque no sabe si ha caído en tercero B o en tercero A? Por esto, porque le cuesta mucho el prever, el anticiparse, el mundo lo viven con mucha angustia y mucha ansiedad, ¿no? Y es importante cuidar la acogida, respetar los ritmos, dando esas adaptaciones de tiempo, donde es importante el alumnado ayudante, es decir, el alumno que va a atender a nuestros niños, cómo lo van a coger, cómo van a estar en los recreos. El recreo es el momento más importante de la escuela, el más. Es donde más se aprende. Hay una gráfica de Frato, ¿no? Donde, ¿qué pasa? De 11:30 a 12. ¡Bum! La escala de aprendizaje. Ahí es donde más aprenden. Ahí es donde también tenemos que poner mucho el foco. Desde los patios dinámicos, con Heila Gano y con programas que ya incluyen estas actividades y actividades internivelares, donde yo mezclo niveles, donde yo mezclo a los más pequeñitos con los más grandes. ¿Vale? Ese vídeo también lo tienen en redes, ellas lo tienen en redes, dentro de las redes de todas las cosas que traen. Estas son las cosas positivas, que tenemos mucho conocimiento con estas personas y ellas son bastante buenas. A mí me han ayudado mucho. Pasa que ya no hacen asesoría individual, pero he estado 2 años con ellas y la verdad que bastante bien. Y volveré porque seguramente necesitaré apoyo, ¿no? Durante mucho tiempo. Ya en la siguiente creo, no sé si acabo, y ya vemos todas esas cosas que has contado, Lucía, que las podemos comentar luego, ¿no? A mí me gusta Mercé con Angla por volver otra vez a lo de la lentura, ¿no? Y a educar con lentura, por no olvidarnos de ese mensaje, de ir despacito y con ternura. Y Mercé con Angla habla de que la prisa inocula violencia. Dice, solamente nos volvemos gritonas y desesperadas cuando vamos con prisa. Y la violencia es lo contrario a la ternura. Pues para desarrollar ternura hay que hacer lo contrario de la prisa. Hay que detener el tiempo. Apostemos por hacer las cosas despacio. Pues cuando hago las cosas despacio, vuelve la ternura a mi vida. Y si quiero que haya ternura en mi vida, paro el ritmo. Porque si me acelero, en nada estoy en la violencia. Y cuanto más me acelero, más violencia hay en mí y en mi entorno. Sí quería transmitir esto, ¿no? Con ese mensaje final. Y hasta aquí esto, ¿vale, Lucía? Que he querido contar en este ratito. Luego nos podemos parar, ¿vale? Así que yo le doy paso, vamos, o tú me silenciáis y escuchamos ahora a María Dolores, ¿vale? ¿Me escucháis ahora? Vale. Estaba diciendo que muchas gracias, Aisha, que ha sido muy buena exposición
del mundo NEA cuando llegan al colegio y todo lo que se encuentran y el cómo se van diagnosticando y van o se intenta dar una serie de recursos para que estos niños y niñas pues, puedan finalizar su etapa educativa de una forma normal y puedan acceder luego a un mundo laboral, que es de lo que se trata. Si os parece, le damos paso a María Dolores, ¿vale? Que ella también nos tiene que contar varias cosillas y luego al final haremos turno de preguntas, ¿vale? Y ya os comento lo que me estén mandando, las preguntas que me estén mandando y las mías propias, que tengo un par de ellas. María Dolores, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias, Lucía, por querer contar conmigo para echar este ratito de charla tan agradable y a Isa, porque me ha encantado y me ha ayudado a hacer un repaso para el temario pendiente de examen que tengo ahora en junio. Una de las cosas que me ha llevado, a las que me ha arrastrado, ¿no? Me ha hecho devenir el diagnóstico de autismo de mi hijo es hacer pedagogía y en ello estoy. Bueno, pues como ha dicho Lucía, yo soy María Dolores, soy ante todo mamá. Como también ha dicho Aisa, eso es lo que nos define, sobre todo cuando hay un hijo que tiene algún tipo de dificultad o algún dictamen de una evaluación psicopedagógica que deriva en algún dictamen. En mi caso tengo un hijo que ya tiene 18 años, mi grandullón, que tiene un diagnóstico de TEA, grado 2-1. Los padres que ya hemos andado por este camino sabemos de lo que hablamos, como ha dicho Aisa, un grado 1, 2, 3 en el amplio espectro del autismo, y tiene una comorbilidad con altas capacidades. Entonces esto hace que tenga un perfil muy, muy curioso y muy enriquecedor. A mí me ha hecho aprender muchísimo, la verdad. Y luego también soy mamá de otra niña, tiene 15 años, que tiene altas capacidades, talentos complejos, igual que el padre. Aquí podríamos hablar un poco del determinante genético que hay en todo este mare magnum de la educación de hijos con NEAI. Mi casa es diversidad pura, neurodiversidad. Es muy divertida, nunca nos aburrimos. Me ha gustado mucho la exposición que ha hecho Aisa porque se nota que la hace también desde la perspectiva de madre, desde dentro, con el corazón, porque todos hemos pasado por ese tránsito desde que estás esperando un hijo, te haces una idea, ¿no? Construyes una historia maravillosa y este niño va a ser, y va a estudiar, y va a ir. Y bueno, si todo va bien, el embarazo, el parto y demás, empiezas a descubrir cositas que no te cuadran con el hijo de tu amiga, con el vecino, que no me mira, parece que es sordo, no me escucha, no me atiende, me instrumentaliza con el dedo a la hora de pedirme cosas. ¿Qué ocurre aquí? Que mi hijo no es como el del vecino. Y ahí es donde surgen los primeros indicios, si también hay suerte y nos encontramos con padres observadores, que es muy importante la observación hacia todos los hijos, no hace falta que tengan ningún tipo de dictamen, pero es verdad que en estos casos se hace muy necesaria pararte y observar muy bien, porque a partir de esa observación puedes determinar cosas que te van abriendo un camino hacia lo que la realidad tienes en casa. Nosotros lo empezamos a detectar muy pronto, año y medio, ya empezamos a notar que algo no iba bien y fuimos nosotros los que incluimos a nuestro hijo en una guardería pensando en que la experiencia de la directora nos pudiera dar un feedback adecuado a nuestras sospechas que ya iban hacia el autismo. No porque en nuestra familia directa hubiera casos, sino porque lo veíamos claro, que algo ocurría y cuadraba con autismo. Y efectivamente nos hicieron falta muchos días de asistencia a la guardia para que la directora muy correcta nos dijera algo pasa, no sé lo que es, yo no soy especialista, pero algo pasa. Y bueno, pues como todos, acudimos a pediatría, nos derivaron al CAI, atención temprana, y ahí empezamos ya este mare magnum de derivaciones, de ir, de venir, pues como todas las familias en algún momento hemos hecho. Es verdad que los procesos han cambiado desde que mi hijo tenía 2 años, que lo diagnosticaron con 2 años y medio, ya entró a infantil con el diagnóstico estaba ya finalizándose. Ha cambiado mucho la cosa. Ahora sí se pasa por USMIC. En mi época te lo recomendaban, pero si no ibas no pasaba nada. En nuestro caso no fuimos, porque entendíamos que la perspectiva médica como tal
no nos iba a ayudar, sobre todo al principio, porque necesitábamos conocer a nuestro hijo, cómo reaccionaba en el ambiente en el que se desenvolvía para poder ajustar sobre todo las ayudas y aprender nosotros, que es tan importante como padres. En fin, que empezamos pues por este camino tan bonito. Me ha encantado el vídeo de la playa y la montaña, todos lo hemos visto. Es muy significativo, la verdad es que ilustra bastante bien esa ilusión y esa realidad con la que te encuentras. Eh, a mí, bueno, una vez diagnosticado mi hijo, entrado en el círculo escolar y demás, pues empezamos con monitores, apoyos de PT, de AL y los apoyos externos al centro educativo, pues que también empieza a ajustarlos, a encontrar el mejor sitio en el que tú creas que tu hijo puede ser atendido y que va variando conforme van creciendo en función de las necesidades que ya superan, otras que surgen nuevas y vas adaptando pues los apoyos de este tipo de, mm, de necesidad que tiene tu hijo. Y por supuesto la familia tiene que aprender muchísimo. Te conviertes en un alumno de nuevo, de vida, y aprendes, y pobre del que no lo haga. Tenemos que ser conscientes de que la realidad que nos ha tocado vivir mm, nos expone a necesidades no solo a nuestros hijos, sino a nosotros también. Porque lo primero que hace un diagnóstico de autismo, como es en mi caso, es recolocarte tus prioridades muy bien recolocadas y ponerte en un camino pues que no te esperaba. Y tienes que aprender y estar dispuesto a aprender y abierto a aprender con humildad. Lo único que hace es beneficiar a tu hijo y a tu familia y a tu entorno, y a esa red de apoyo tan importante que debemos de generar todos, en los que se incluyen los centros educativos, en el nivel en el que estén, las amistades, la familia, los profesionales externos que acompañan. Esa red, planificarla bien y encontrar tu sitio es muy importante porque te va a acompañar pues toda la vida, evidentemente. Unos irán, otros vendrán, los apoyos serán de una forma o de otra, pero van a estar ahí constantemente durante el resto de la vida de nuestros hijos y de la nuestra. Em, Me ha gustado también lo que hablas del duelo, porque yo en cuanto que mi hijo fue diagnosticado, evidentemente entras en esa fase de duelo, como todas las familias, pero quizá por la idiosincrasia de nuestra familia. Mi marido es también educador, es profesor de FP. Em, pues, no sé, nosotros pasamos por las fases rápido. No con esto quiero decir que no sé, que se deban ser rápidas. Cada uno lleva su ritmo, hay que respetarlo y sobre todo hay que aceptar esos pasos porque eso te va a ayudar al siguiente y hay que hacerlo correctamente. En nuestro caso fue rápido. Enseguida montamos una asociación que, bueno, que ya estaba un poco aletargada, entramos varios padres jóvenes con mucha fuerza y muchos ánimos y ganas de hacer tantísimas cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que yo hacía sobre todo el acompañamiento a las familias que entraban nuevas, apesadumbradas, tristes, porque es normal, es una reacción propia del ser humano. Yo las acompañaba, yo lloro con mucha facilidad, lloraba con ellas, porque eso nos ayuda a mí. Yo soy muy partidaria de llorar, de sácalo, y les decía, digo, bueno, pues ya hemos llorado, ahora tenemos que lavarnos la cara y seguir trabajando, porque el tiempo es muy importante. La plasticidad cerebral de nuestros hijos tiene un tiempo y ese tiempo no podemos, en mi opinión, desde mi visión, mm, afrontarlo en regodearnos de nuestra pena por el hijo que pensábamos y que no es. El hijo que pensabas es el que tienes. Y cuanto antes reacciones tú, antes reacciona tu hijo también y tu entorno, y eso va a determinar el desarrollo de alguna manera de tu hijo, de tu entorno, de tu familia. Entonces yo utilizaba ese símil con el reo, venga, sí, hemos llegado, pero vamos, que hay mucho que trabajar y que hacer para romper un poco esa inercia de regodearte en el dolor del duelo que existe, porque realmente es una pérdida de una imagen que tú tenías proyectada en ese hijo. Me ha encantado el término lentura, porque es verdad que con ellos me ha encantado, no lo conocía, pero me ha gustado mucho porque es verdad que con ellos todo va más despacio hasta que
te das cuenta que han dado un salto y tú dices, ¿cómo? Ha ocurrido, pero ocurren. A veces llegan más despacio que con el desarrollo normativo, pero ocurre la lectura. Me ha gustado, es algo que voy a anotarme. Me encanta seguir aprendiendo, la verdad. Em, Pasar por todo el proceso educativo, ¿no? Como orientadora y para desembocar en el periodo en el que estamos nosotros ahora de la FP básica específica, es una lucha constante, constante. Lo sabrás bien, Aisha, y los que nos estén escuchando, pues también. Es una lucha a veces muy silenciosa, agotadora prácticamente siempre, porque no solo luchas con tu idea, ¿no? Con ese duelo, sino tienes que luchar con tu entorno familiar, con tu disposición para, sobre todo para acceder a la atención privada, que es cara, no vamos aquí a inventarnos nada, pero que realmente es muy necesaria para el desarrollo de estos chavales. Y luego es agotadora porque tienes que estar constantemente con el centro, coordinándote, asegurándote de que todo vaya bien, de que tu hijo vaya contento, de que todo lo que necesite tú primero lo entiendes para poder implementarlo. Es agotador, al principio es agotador y bueno, pues las familias a veces no reaccionamos como podríamos esperar, pero porque es normal, estamos aprendiendo, todos aprendemos de este proceso y no siempre es fácil. Depende también de nuestras capacidades de reacción y, como he dicho antes, sobre todo de las redes de apoyo, que son muy importantes. Es que estoy leyendo un papel porque me he hecho algunos apuntes para que no dejarme nada. No es fácil porque mm, la inercia en la que últimamente nos vemos arrastrados, tenemos que defender los derechos de nuestros hijos en muchos niveles, no solo en el educativo, en muchos niveles y cansa mucho, porque también a veces muchas familias no tienen los recursos para acceder a la normativa, para entenderla y para ejecutarla por las vías, los cauces que están establecidos para ello. Cansa mucho, de ahí que hace un par de meses la familia NEAE se haya generado esta plataforma a nivel Andalucía, que me parece una plataforma y un proyecto muy interesante porque nos apoyamos junto con profesionales para poder desarrollar esta trayectoria de la forma más adecuada, siempre pues en busca del mejor apoyo para el desarrollo de nuestro hijo. Em, la normativa insiste en la inclusión y sobre todo la equidad. De cada 10 palabras de la LOMLOE, 15 hablan de equidad. Pero la equidad, estará Isa de acuerdo conmigo, es darle a cada alumno lo que necesita para generar su mayor desarrollo. Pero la realidad es distinta, nos estamos dando cuenta que pues, los padres, los profesores, que, que no es que no exista, sí existe, pero que supone un esfuerzo enorme por parte de los profesionales que están en los centros educativos, poder llegar a determinar todos los recursos que necesita este alumnado para su desarrollo en equidad y en inclusión. Es muy difícil y no debería de ser ni un favor, ni debería estar sujeto a una concesión y una cuestión presupuestaria como lo está, porque va en detrimento de, del esfuerzo que hacen los profesionales, que me consta que lo hacen y mucho, y hacen malabares, y del propio desarrollo del alumnado. Del respeto y de la observación y de la entrada en nuestra vida hace unos 5 años de un terapeuta ocupacional que también es enfermero, que ese es otro tema, ¿no? La atención, por ejemplo, sanitaria de nuestro hijo es a veces muy complicada, sobre todo cuando son pequeños. Hacerle cualquier prueba es muy difícil dentro de esa línea del espectro, ¿no? De las necesidades de apoyo que tengan, pero tener a alguien cerca que te pueda ayudar en este tipo de situaciones es muy importante porque también nos estresan mucho. Si tu hijo no es muy verbal o el mío tiene la particularidad de que no es que no sea verbal, es verbal pero no del todo, pero si lo hace en inglés lo hace mucho mejor. Entonces nos ha obligado a todos a ponernos un poco al día con el idioma. Y me resulta muy curioso porque conozco varios casos de chavales que
tienen una restricción en la comunicación significativa, pero si la hacen en otro idioma, no sé si es por musicalidad, por estructura fonológica, fonética, no lo sé, pero lo hacen mejor. Entonces, la observación calmada con lentura, me encanta, es muy importante, porque si tú conoces cómo tu hijo reacciona ante determinadas cosas, puedes trasladarlo al cole, puedes trasladarlo a los terapeutas, y siempre el aprendizaje va a ser más significativo y va a haber más armonía dentro de casa. Los hermanos, en mi caso, mi hija también, eh, cuando pues llegó, es la pequeña, pero se ha convertido en la hermana mayor, evidentemente, y es la que también genera apoyo y reta a mi hijo con autismo, que también me gusta, porque esa relación entre hermanos de competitividad existe realmente, eh, a otros niveles, evidentemente, pero está bien porque eso también nos ayuda a aprender a todos un poco. Entonces, pues nada, que es un mundo apasionante, muy estresante también. También me gustaría decir que es muy importante, aparte de la red de apoyo que he dicho, el cuidar del entorno familiar, el núcleo fuerte familiar es muy importante, padre, madre, abuelo, hermano, que conseguir el punto en el que el diagnóstico no rompa, sino que una y que aúne, es muy importante para el desarrollo de cualquier hijo o hija, ¿no?, que haya en el núcleo familiar, pero sobre todo si hay una dificultad añadida, como es un diagnóstico con DNAE, pues muy importante desde mi punto de vista. Em, Me gustaría terminar este pequeño repaso diciendo mm, que la inclusión dentro de los centros educativos, debemos de seguir luchando para que sea una realidad. Es muy necesario que la inclusión se desarrolle en igualdad para este tipo de alumnado y sobre todo con todos los recursos necesarios. Porque si la inclusión tiene que ser potente, sobre todo cuando son peques, porque es cuando aprenden a relacionarse socialmente con su entorno y donde las oportunidades de aprendizaje potentes y fuertes se dan cuando son pequeños. Entonces es muy importante que los recursos lleguen, que sean los necesarios, los que estén ajustados al alumno, a la clase, al profesorado, y deberíamos de potenciar que eso sea una realidad, porque luego, mm, que vemos que no es, porque evidentemente siempre faltan recursos, si no los padres no estaríamos muchas veces protestando como hacemos por amor al arte, protestamos porque la realidad que vemos es la que nos encontramos en las aulas, la que nos transmiten los profesores, los compañeros, los orientadores. Estáis desbordados, atendéis a una cantidad de alumnado por encima de lo establecido. Si ya es muy difícil llegar al alumnado con NE, llegar al alumnado con NEAE es... mi hija tiene alta capacidad, talento complejo, tiene establecido en su apoyo programas de profundización que no se hacen. No se hacen porque no llegan. Es que, y yo, para que se haga mal, prefiero hacerlo yo desde casa, porque la realidad es esa, en mi caso, a que lo hagan mal en el centro y concurramos en otras circunstancias a las que no quisiera llegar con mi hija por sus características. Entonces, esa es otra realidad, la de la falta de orientadores para realizar el trabajo adecuado con todo el alumnado NEAE que os encontráis. Y bueno, no hablo de infantil y primaria, me voy a niveles de secundaria ya, en los institutos, que claro, estoy más puesta ahora en este tema porque mi hijo está en esa etapa educativa. Y me sorprende mucho que haya centros que orientadores tengan que atender a 1.200 alumnos en total, ¿no? Entre ellos, pues, un porcentaje bastante amplio de NEAE, y pues no llegan. ¿Cómo van a llegar? Es que es imposible, no ha lugar. Y luego, pues, nos encontramos con las problemáticas añadidas de las sorpresas que nos da, pues, la vida, que se quieren, pues, como el caso de último y más reciente, de la posibilidad de eliminación o reestructuración de itinerarios educativos
como está ocurriendo con la FP básica específica en Andalucía. Yo personalmente pensé que había terminado de la lucha esta tan angustiosa que llevamos muchos padres por los recursos, por los dictámenes de escolarización que se ajusten a la realidad y que no se efectúen por falta de recursos. Y yo pensé, digo, ay, mira, hemos llegado, estoy en un centro fabuloso, mi hijo está encantado, está haciendo una FP básica específica de la familia de cocina y restauración, se siente motivadísimo, le encanta, los profesores son estupendos. Y oh, sorpresa, estabas tranquila, pues nos encontramos con la noticia esta en marzo, que a principios de marzo de esta llamada a los centros educativos diciendo pues que a uno se reestructura, a otro se elimina. Y en fin, volvemos a la lucha y a la exigencia de que se cumpla la normativa, que se cumplan los derechos y que no perjudiquen a este alumnado, sobre todo al que está ya en este último tramo de su andadura educativa hasta los 21 años a través de la básica específica que les permite obtener competencias y unas cualificaciones profesionales eh, para acceder a un programa laboral de por sí difícil para ellos, pues si tampoco pueden acceder a esta cualificación, pues en fin, todavía nos encontramos con más problemas y más trabas. Pero bueno, en ello estamos trabajando para que no ocurra. Y si tiene que ocurrir, que ocurra de una forma reglada, normativa, consensuada, participativa, tal como recoge la normativa, ¿no? En fin, no sé si Lucía o Aisa quieren añadir algo. Ahora, ¿vale? Lo he puesto. Bueno, que gracias por nombrar esas cosas que hemos dicho. Lo de Lentura es Marina Criado, Sí, es una sí. profe mía de Madrid y os voy a mandar los podcasts porque tiene podcast de uno es Dejar Crecer, que yo hablo un poquito de él, Mm, Comunicar, bueno, en fin, es una maravilla. Y hay una niña que está dentro del podcast y entonces ella le pone voz a las necesidades de la infancia, a ay, qué lo que bonito. vive ella desde casa y Sí. es una maravilla, es una maravilla. Doble Para equipo, las conozco personalmente, las llamamos como Madrid, ponentes a una jornada y son fabulosas, sobre todo por la visión que tienen y el punto de vista desde el que parten para la intervención en contexto, que cuando las conocí pensé, Dios mío, esto es lo que necesita mi hijo. Y gracias a ella introdujimos en esta asociación las terapias en contexto natural que tanto ayudan a los chavales en determinar. Porque es verdad que la terapia en mesa y en sala está muy bien, es muy necesaria hasta un determinado momento en el que el niño ya necesita incorporarse a la cotidianidad total. de su entorno y el apoyo ahí es fundamental para el niño y para las familias, para aprender a gestionar, no sé si te habrá pasado las escaleras mecánicas de un centro comercial. Eso es mortal la primera vez. Sube, baja, sube, baja, sube. ¿Cómo paro a este niño de sube, baja para no generarle una situación de estrés, ¿no? Ahora Ajá, son los showdown, ¿no? sí. Las explosiones sensoriales estas. Pues Ujú, esa terapia en contexto ayuda mucho a gestionar esos momentos tan críticos mm, y tan personales por la situación y por el entorno, ¿no? Esas miradas que se generan, que se habla mucho de ellas, pero realmente existen, y que no tienen ujú, que importar, ¿vale? Me gustaría decirlo. A ti te tiene que importar en ese momento tu hijo, no el contexto, el entorno. Y yo me he tirado muchas veces al suelo con mi hijo en un momento de rabieta cuando era peque, 3, 4, 5 años, y que no puede, ¿qué haces? Lo fuerzas, pues me he tirado al suelo y me ha importado poco pues lo que me miraran, a base de trabajarlo, ¿no? Que tampoco uno es de piedra, pero en ese momento es muy importante saber cómo gestionar y cómo intervenir sin dañar al niño. Y para eso los profesionales que trabajan en contexto como doble equipo son fabulosos. Como los has nombrado, me ha gustado hacer la referencia porque me gustan mucho. Mm. Pues Muchas nada, gracias, Lucía, María que tú no. Dolores. Muchas gracias, María Dolores. Me gustaría hacer un par de preguntas, ¿vale? Porque, verás, os entiendo perfectamente porque soy madre de un niño con necesidades especiales, un niño de altas capacidades, con talento complejo, que tardó 6 años en ser diagnosticado, con lo cual le ha llevado a una disgrafía bestial
pero bestial que no va a ser capaz de solucionar, menos mal que existe el ordenador, porque si no, lo tendríamos crudo. Y a día de hoy, por ejemplo, una cosa que sería muy básica, que es hacerle los exámenes con ordenador, por esa disgrafía que tiene y que tiene diagnosticada, pues no se están haciendo. Entonces, como madre, María Dolores, eh, ¿tú cuál crees que son los problemas que más se repiten en las familias con niños con necesidades? Que te encuentras con la familia y te dicen, es que a mí me ha pasado, es que a mí me ha pasado, es que a mí me ha pasado. ¿Las dificultades en el día a día te refieres o es dentro de los centros escolares? ¿En el día a día? Dentro de los centros escolares, dentro de los centros escolares. Mm, Personalmente, desde mi experiencia, pienso que las mayores dificultades son el desconocimiento de las familias, incluso del propio diagnóstico de su hijo, de cómo manejarlo, y el desconocimiento y la falta de formación más bien del profesorado en general, el de ámbito, ¿no? Como el de matemáticas, el de lengua, el de ciencias, que trabaja con niños con NEA, sobre todo cuando tienen altas capacidades, ¿no? Pues ya centrarlo más en tu caso que también el de mi hija, una falta de formación específica y concreta para sobrellevar ese tipo de casos. Lo que tú me comentas de tu hijo que necesitaría pues, que le hicieran, eso es un apoyo, no me va a salir la palabra porque la necesito y no me va a salir, lo que tiene la perimenopausia. Si no la tuviera, me saldría. Es un apoyo con, ¿cómo es, Aisame? Tú me vas a ayudar en esto. El apoyo concreto para un determinado punto que necesita un alumno. No me va a salir. Una medida de atención a la diversidad. Me ha salido. Pues Bien, eso es una medida de atención a esa diversidad concreta que tiene tu hijo. En el caso de mi hija son los desbordamientos sensoriales. El de al lado que come chicle, el otro que está con la mesa taca, 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 el profesor hablando, el que pasa las hojas. Eso les genera sensorialmente un desborde. Y la medida de atención a la diversidad que propuse yo al centro fue un cubo de Rubik. Ella saca un cubo de Rubik, lo baja a la mesa, no lo tiene aquí arriba, lo baja y lo va haciendo y lo va manipulando y va gestionando su nivel de estrés. Pues lo mismo tu hijo, es una adaptación metodológica, ni siquiera es no, significativa, no, es sencilla pero de si llevar a cabo. propuestas, claro, si yo propuestas he hecho varias. Otra Claro, cosa es que el centro la apoye esa lleve, propuesta o en claro, el caso de que la orientadora la acepte, que los profesores estén por la labor. Porque yo claro. propuse, por ejemplo, esta y lo primero que me dijeron es que no podían diferenciarlo del resto de los niños. Se está diferenciado ya. Bueno, es que no son iguales. Si todos fuéramos Exacto, qué aburrimiento en la vida, ¿no? sí, Eso es como sí. pedirle a todos los niños que sean tímidos o que sean socialmente líderes. Es imposible. La diversidad no es algo concreto de los alumnos con NEA, la diversidad está en todos nosotros. Y ahí se estará conmigo. Eh, Eh, pues total, y bueno, en nuestro caso lo hemos tenido no por alta capacidad, pero por unas dificultades específicas en la sí, lectura y sí, la escritura. Y este niño necesita un ordenador y el ordenador lo tiene en clase. claro, Y si tú necesitas más tiempo, te daremos más tiempo. Y esto muchas veces también lo hablamos con los chavales en la clase. Y Señi, ¿por qué? Yo siempre le pido permiso al chicote, a la chica. Oye, sí, mira, le vamos a explicar a tus compis esto. ¿Tú quieres estar? Yo te pido permiso por si me dejas que yo lo explique, ¿no? Sí, sí, porfa, porque yo no sé cómo decir. Y vamos a la clase y le explicamos el TEA y nos dicen, y descansan. Descansan. claro, claro. Vale, seña, entonces, ahora tenemos una chica que acaba de incorporarse hace unos meses, ¿no? Y es otra historia, ¿no? Ella más trastornos de apego, de vínculo, con Ujú, historias de trauma muy difíciles, y su cerebro funciona también de forma diferente. Y claro, su, y su forma de contestar es por su historia. Y entonces, pues aquí, eso no me ha llevado a estudiar, a yo a formar el profesorado y a incluir al alumnado y decirle que cuando responde así no es por ti, es por claro, su historia. Y este chico del ordenador, para los niños hay que decirles, pues mira, es que somos diferentes. Y tú claro, necesitas esto y él necesita lo otro. Y se acaba. Y ya está. claro, Y ya está que me pongo, que lo necesito y punto. Y el claro, ordenador aula, ¿no? claro. Y ahí lo necesita. Y ahí tenemos que estar, ¿no? En esa guerra, ¿no? Y en esa lucha. Ay, Constante.
ejemplo, en mi caso, bueno, me propusieron hace un año la jefatura de estudios adjunta, entonces al estar en el equipo directivo, ya si estaba desbordada, pues ya no sé, mi colegio a cogerme, pero lo veo como una oportunidad súper bonita para llevar, ¿no?, desde el equipo todo este mensaje. Entonces, cuando tú estás ahí dentro, pues estás moviendo cosas. Y esa filosofía de la mirada y hablar de aula refugio. Y además tengo una directora que es una maravilla, mi Antonia Cárdenas, que le mando un beso desde aquí a mi equipo y el equipazo directivo, a todas, Maite Paqui, porque me dejan hacer. Venga, sí, pues hay que tirar por ahí, pues sí. Y aula refugio, montamos el aula refugio. Y hay que hacer los patios, hacemos y al profesorado que me acompaña, a un claustro que está detrás y que te sigue. Entonces, bueno, pues estamos en un centro muy sensible, muy sensible. Y estas cosas, pues las tienes que hacer, porque te pagan también para atender a los alumnos y necesitas un ordenador, pues se lo tienes que poner. Y hay que hacer esto en el recreo, porque es que el recreo, como he dicho, es que es el momento más importante. ¿Cómo voy a estar enseñando yo valores si ahora llevo al recreo, los dejo y empiezan, ¿no? Como hoy ha habido un conflicto. Pues no, pues yo tengo que cuidar y tengo que ver Elsa, cómo. Elsa, una pregunta. ¿Tú cuáles crees que son los cuellos de botella para aplicar esas medidas a la atención a la diversidad que te encuentras en tu trabajo? Dificultades, ¿no?, que me encuentro, ¿no? Para plantear todas estas medidas, ¿no? Realmente ese cuello de botella que tú dices, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo y ahora se me cierra el paso y ya no puedo hacer más. O Ya, puedo hacer una pequeñísima parte porque ya lo demás me lo han dejado. sí. Mira, a Se ha mí quedado. Pepa Horno, yo voy a hablar aquí de mucha gente, porque a mí esta gente es que son grandes maestras. Y Pepa Horno dice, el cambio que tú puedes llevar a un centro, de todas las cosas que tú puedes llevar, solo vas a modificar un 13%. Fijaros, un 13%, que eso es súper pequeño, es muy poco. Y no puedo estar constantemente en la innovación, porque se desequilibra la escuela, ¿no? Si yo estoy totalmente innovando y creando programas. Yo en mi centro sí tengo un programa de profundización. Hacemos el programa de profundización grupal, internivelar, y lo hacemos. ¿Es 1 hora a la semana? Claro, nos gustaría hacer más proyectos y hacer... Pero también necesito personas, ¿no?, que están como en la clase expositiva y tal, porque necesito que se equilibre. Entonces, yo poco a poco pues voy moviendo cosas y cada año pues lo voy haciendo y diré, estoy sola. No, hay dos, me valen tres, me valen cuatro personas, pues ya lo voy moviendo. Nuestra acogida a la familia, que es súper importante, que las familias son las primeras que llegan a la escuela, que no llega el profesor, que no llega el niño, que es la familia, porque si la familia no tendríamos niños. Entonces, esto lo decimos a los claustros. Y yo se decía a los profes, ¿quién llega primero a la escuela? Y ellos, el conserje, nosotros, el niño. No, la familia. Si la familia no nos trae el niño, esto no se mueve. Entonces, las tenemos que cuidar. ¿Cómo vamos a cogerlas? Las hacemos desde círculos de diálogo, le mandamos mensajes a lo largo del curso que no sean solo este criterio no lo ha superado, nada, sino, hola familia, ¿qué tal estáis? Se está acabando ya el trimestre, ¿cómo vais? Ya está, mensajes neutros, mensajes cercanos, ¿no? Ya vendrán más, ya vendrán menos, vendrán siempre las mismas. Bueno, pues con esa trabajaremos, con esa seguiremos, porque solo voy a conseguir ese 13% y lo tengo que tener en cuenta, que no todo el claustro va a estar para mí y que habrá gente que dirá, pues vaya, anda, aquí está lo que hace. Y hay mucho autocuidado para el profesorado. Bueno, pues algunos lo reciben bien. Pues mientras cuide a 5 o 6, pues esos son a los que me llevo, ¿no? Y el resto pues irá enganchando. Entonces aquí, las dificultades, pues yo creo que el equipo directivo, o sea, es que el equipo directivo marca una línea y una identidad en el centro, ¿no? Y si tienes un equipo directivo abierto, flexible, que escucha al profesorado, todo eso luego se transmite. Y se transmite no solo al claustro, sino también al alumnado. Y todas esas cosas se ven. Y yo muchas veces lo hablamos con Marina. Cuando un niño no pertenece en la clase, te tienes que ir arriba. Porque quizás los que no pertenecemos estamos siendo nosotros. Entonces, se va un profesor, ya no pasa nada, no sé, ese profesor, vamos a decir el aula, hay que ver cuánto echamos de menos a ese profe, porque a lo mejor ese niño vive que cuando él se vaya, nadie lo va a echar de menos. Y esas cosas en la escuela, vamos, yo con los tutores lo hablamos mucho, ¿no? Ahí se ha dicho alumno, pues lo tenemos que mantener, lo tenemos que seguir nombrando. No lo quito de la lista. No se quita de la lista, forma parte del grupo. Ya el año que viene empezamos un nuevo grupo y ya veremos cómo se forma ese alma grupal, pero ese niño sigue ahí. Porque si hay alguien que está pensando en que quizás alargarse o quitarse de en medio,
pues aquí no importa tanto, ¿no? En fin, me estoy yendo mucho por las ramas, ¿no? Pero hay un equipo directivo que es importante, un profesorado, y saber que puedo modificar hasta un punto y que no puedo llegar a todo. Vale. Y en relación a lo que estabas hablando, ¿qué buenas prácticas realizáis en vuestro instituto para que podrían ser aplicables a otros centros y que mejoren y engloben esa diversidad? Porque al fin y al cabo no es nada más que, si respetáramos la diversidad del alumnado, no tendríamos problemas con los NAE, porque es simplemente una diversidad añadida, o sea que no sería nada diferente. Entonces, ¿qué buenas prácticas practicáis vosotros, nunca mejor dicho, en el centro, que se podrían trasladar para coger ideas? Vale, mira, dentro de todos los miembros que forman la comunidad educativa, ¿no? ¿Vale? Porque podemos hacer diferentes intervenciones a diferentes niveles, ¿no? Desde equipo directivo claustro, desde el inicio de curso, cuidamos, por ejemplo, al profesorado y cuidamos mucho ese trasvase de información. Y hacemos sesiones larguitas, bastante extensitas, donde hablamos del alumnado, no desde la dificultad, sino también desde la fortaleza, ¿vale? Como hemos dicho antes, ¿no? Y desde qué opciones y qué medidas podemos tomar. Y está todo el equipo docente y tutor. Es decir, o sea, ese trasvase de información lo cuidamos mucho, en el que hay profesorados que vienen del equipo docente que se forma, ¿no? Que conocen al niño del año anterior. Con el claustro es ese trasvase de información, creemos que es importante y lo cuidamos. La acogida a las familias, que como he dicho, en septiembre, octubre, cuidamos mucho. Incluso luego, aparte de la acogida esa grupal, como grupo, al alumnado NEAE, esas entrevistas con las familias, porque les genera mucha incertidumbre y mucho miedo. Si ya las conocemos, que en junio van a venir con nosotros junio, julio, ya hacemos una primera entrevista, y si no, en septiembre, ¿vale? A nivel de aula, todo lo que ha acogida alumnado ayudante, patios dinámicos, eso, este año ha sido el alumnado ayudante, ¿no? La clave de nuestro centro, fundamental. Esos programas tienen que insistir. Y en el claustro de inicio de curso ya le vamos pidiendo a los profes, oye, que estos son nuestros proyectos, ¿te gustaría unirte? ¿Qué talento tienes tú? ¿Te gustaría enseñarlo? ¿Vale? Y eso siempre tenemos que darle ahí una vuelta. Desde los círculos de diálogo, que es una herramienta que para mí me parece maravillosa en las aulas, desde la acción tutorial, donde cada alumno tiene voz. Entonces, semanalmente, en los círculos de diálogo, con una diferente propuesta y con una temática, ¿no? La acogida dura muchísimo. La acogida para los niños, estamos desde septiembre hasta octubre, estamos jugando, estamos conociéndonos, estamos escuchándonos, y ahí se le da oportunidad a cada uno a hablar. Y en este caso el alumnado NEAE hablará y aportará lo que pueda dentro de sus capacidades y sus potencialidades, ¿no? Y cuidamos mucho, ¿no? La forma de participar. Vale, pues si yo estoy haciendo un círculo de diálogo y sé que a esta chica le va a costar mucho hablar, le voy a plantear una pregunta de 2 opciones. ¿Qué te gusta? ¿Fresa o chocolate? Porque así yo ya me da una respuesta. Ella ya forma parte del grupo, ¿no? Y cuidamos mucho eso, ¿no? Ya me he ido ya al nivel de aula, de familia y de profesorado. Este año hemos introducido el aula refugio, con Violeta, con mi PT, que es maravillosa, ¿no? Y hemos puesto, pues, el aula refugio, el aula de apoyo a la integración, que esa era aula donde se iban antes fuera, ¿no? Pues le hemos creado el aula refugio. Tenemos unas alfombras, tenemos unos cojines, nos hemos formado en las escuelas sensibles al trauma y tenemos, pues, elementos que regulan mucho esa conducta, ¿no? Ay, necesito salir del aula porque necesito escribir o necesito regularme porque estoy muy... Venga, te vas al aula refugio con la señora Violeta, estoy yo. Yo a veces que no he hecho nada, hay veces que estoy solamente con un alumno porque lo necesita, y eso es lo importante, y es que me necesitáis y nos desbordamos, ¿eh? Entonces yo iría desde equipo directivo claustro, aula y familia, con todos esos programas y esas intervenciones que hacemos. Vale, pero entiendo, por lo que me estás diciendo, que tenéis bastante personal, porque todo lo que me estás diciendo conlleva, o no paráis, vamos, No o paramos. no paráis. Mira, mi centro tiene alrededor de unos 600 alumnos. Yo tengo 2 líneas de la ESO, tengo bachillerato, tengo 5 ciclos formativos de grado medio de la rama de automoción, un ciclo de electricidad de grado medio, grado de administrativo y grado superior de administrativo, de administración y finanzas. A mí solo me cuentan como orientadora por las líneas de la ESO. Estoy por orientadora por las líneas de ESO. No me cuentan por bachillerato y por ciclo. Y hoy, por ejemplo, yo he estado con mi alumno de segundo bachillerato hablando de la PEBAU, porque se me van dentro de 2 semanas y hablándole de los plazos. Pues no Claro, paramos.
Entiendo que igual que lo hacéis vosotros, lo puede hacer el resto. Quiero decir, no deja de ser vuestro trabajo, ¿no? A mí me piden que mi trabajo sea buena y que él haga las cosas bien, ¿no? No sé. Bueno, yo quería preguntarle a Bueno, María Dolores para conozco no muchas seguir. compañeras de verdad que yo no soy ni más ni menos que nadie, que hacen No, muy no, buen trabajo en la escuela y bueno, y a lo mejor otras personas que están más acomodadas y voy a hacer mi informe a lo mejor, pues no son tan buenos. Mi informe de redacción, porque voy a, pues es que para mí eso, cuando estoy allí tengo que estar allí y a lo mejor tengo que estar en el aula y a lo mejor pues mi informe, pues a lo mejor no es tan bueno. a lo mejor hay que plantearse que la burocracia no es tan importante y que tendríais vosotros como profesores, como profesoras, como a audición y lenguaje, como orientadores, tendríais que plantear que la burocracia que os están imponiendo no es la adecuada y lo que de verdad necesitan nuestros alumnas y nuestros alumnos es que estéis con ellos y les enseñéis más que ese papel o esos 300 papeles que tienes que entregar por cada diagnóstico o por cada punto que han conseguido los niños a lo largo del curso, que han conseguido llegar a ese punto, de los ítems que tenéis y que tienen que llegar a lo largo del curso y que no sirven para nada. Muchas letras, muchas palabras rimbombantes, pero que realmente no te dice nada, por lo menos a mí como familia, que yo lo he leído y me los he leído enteros. Entonces, a lo mejor sería un punto también en el cual deberíais de hacer esfuerzo, que nuestro apoyo lo tenéis, por supuesto que sí. Las familias van a estar con vosotros siempre, porque os dejamos lo que más queremos en este mundo. Entonces, imagínate, pero que no se trata de que las familias luchen solamente, sino que a lo mejor también esos profesores, ese alumnado, cuando ya tienen la capacidad de salir a la calle como ha salido en ciertos momentos y luchar porque esa diversidad se cumpla, esa burocracia se extinga y realmente el personal y los recursos que haya sean para ese alumnado y para mejorar y cubrir esas necesidades que tiene. Pero quería hacerle una pregunta a Sí. María Dolores antes de nada y era en plan de, ¿tú qué es lo que cambiaría? Es que se me va y se me viene el audio, que es un gusto, vamos. ¿Tú qué cambiarías en nuestra escuela, en el ámbito educativo, eh, para que realmente lo que es la diversidad dejara de ser un papel mojado? No sea esa normativa que nos ponen que no se cumple, no sea esas directrices que te marcan que no se hacen normalmente y no en todos sitios. Uf, esa es una gran pregunta. Tenemos 2 o 3 horas. Va a ver, yo creo que el respeto a la diversidad en la escuela, hablo en general, ¿no? Cuando hablo de la escuela hablo de todo el tránsito, pasa por reducir, como tú bien decías, la burocracia a la que están inmersos los docentes, que de verdad yo lo tengo en casa, mi marido, he dicho, es docente y yo no, hace más trabajo burocrático y administrativo que el que puede dedicar a preparar sus clases, a corregir, que también, pero es que la burocracia es horrorosa. Yo creo que el respeto hacia la diversidad y por tanto el cambio para una mejor atención pasaría por reducir esa burocracia, por respetar el planteamiento básico de un docente, que es el de enseñar acompañando al alumnado. También pasa por recibir más apoyo y apoyos reales en función del alumnado que tiene. Y ya diría, ya que me preguntan, me pongo a decirlo, ya por pedir, ya no solo el alumna en función, los recursos que vinieran fuesen en función del alumnado NEAE que está censado, sino de la diversidad propia del alumnado que existe en todos los centros. Y también pasaría por mayor formación. Es comprensible también en este punto decir que un docente no puede formarse a todos los niveles de toda la diversidad sería, bueno, sería fabuloso, pero sería muy difícil. Todo el tiempo que tienen que dedicar no sería factible. De ahí la necesidad, desde mi punto de vista, de incorporar dentro de los centros educativos otros perfiles educativos de profesorado
que apoyen la labor propia del docente, del orientador, la PT. Hablamos de las PETIs que en mi época, cuando era mi hijo más joven, no había, ahora las hay y son fabulosas, desarrollan una labor extraordinaria. Pero fisioterapeutas, porque no hay terapeutas ocupacionales dentro de los centros educativos, apoyarían a unos niveles que no somos conscientes sobre los que tenemos. Un terapeuta ocupacional, pon en tu vida un terapeuta ocupacional, porque trabajan a unos niveles que tú no te planteas en un momento dado. Cuando decimos mi hijo no come, mi hijo con autismo es selectivo con la comida, solo come por colores o por textura, eso se trabaja. O mi hijo, y además lo trabajan los terapeutas ocupacionales de una manera fabulosa. O el chaval que se muerde, es que se autolesiona, pero esa autolesión viene por algo, es una desregulación del sistema propioceptivo. No lo hace porque sí está regulándose sensorialmente de una manera que nosotros no entendemos, pero que este profesional es capaz de regular. Entonces, dentro de los centros educativos, esta figura sería fundamental. Un enfermero, pero no un enfermero de referencia para 20 pueblos, una figura de enfermería dentro de los centros. Yo creo que la atención real a la diversidad pasa por ahí, pasa por incorporar muchas figuras profesionales, porque detecto, por mi edad, mis canas, desde que yo, no ya solo desde que yo estudiaba, sino desde que mi hijo empezó, las metodologías educativas han, han tenido una evolución muy grande. Todas las metodologías que se quieren implantar, el aprendizaje basado en proyectos, en juegos, todo eso está muy bien y va a una velocidad que no corresponde con la evolución propia del sistema educativo. Yo veo el sistema educativo muy anclado, muy cerrado, muy encapsulado, y las metodologías que se quieren implantar para atender una velocidad social, una evolución social, incluyendo las nuevas tecnologías en las que están imbuidos los chavales y demás, van por un lado y la educación formal va por otro. Entonces yo creo que ahí hay una desconexión que tendríamos a lo mejor que pararnos e intentar conectar hacia la realidad por el bien del alumnado. Y eso pasa por la atención a la diversidad, evidentemente. También quiero puntuar que es que el centro, el cole o el instituto en el que Aisa está tiene suerte. Aisa no solo es orientadora, es que es mamá de un hijo con NEA. Eso es un plus muy grande, independientemente de que hay profesionales fabulosos, mejor o peor formados, con una sensibilidad especial que las detectamos fácilmente los padres, y profesionales que quieren hacerlo muy bien, pero que la realidad es que tienen las herramientas que tienen y el tiempo que tienen. El caso de Aisa es particular y ojalá, ¿no? Entenderme, ¿no? Que quiera que todos los orientadores tengan hijos con NEAE, pero que es verdad que es un plus porque su visión de la realidad en la atención a este alumnado y por deferencia al resto de alumnado es distinta, es mucho más sensible y eso es un plus, Aisa, y tu centro debe de saberlo. Muchas gracias. Pero bueno, lo que comentabas antes, Lucía, claro, yo cuando hablo con los compañeros, mis compañeros orientadores, venimos a las reuniones y todos lo decimos, es que es desbordante. O sea, y porque esto no iba de salud mental, porque eso sería abrir un gran melón, ¿no? Y de cómo está nuestra infancia y cómo está nuestra adolescencia. Y de verdad que es que necesitamos muchísima ayuda. No, o sea, no podemos, no llegamos. Es que en eso, aunque sea chiquitito, hay muchísimo trabajo. Y ya te digo, y en los ciclos hay alumnos que no llegamos, yo no llego, no podemos llegar a verlos, ¿no? Y aunque decía lo del tema del informe, será peor o será mejor, ¿no? Al final lo tienes que hacer y lo haces y al final es trabajo que te lleva muchísimo a casa y bueno, pues si este es el espacio es para pedir, ¿no? Que necesitamos son más profesionales y esos perfiles, educadores, educadores sociales, que necesitamos también en los centros, más orientadores que puedan, de hecho se estaba planteando, ¿no? Un orientador que se dedicara quizá a la parte de la formación profesional, ¿no? Que hay veces que tienes que saber de todo, es que tienes que saber de formación profesional, tienes que saber de trauma, de necesidades específicas, de técnicas y estrategias, y mucho de todo y poco, ¿no? Y al final, ¿no? Es como llegar... Uy, vale, que me he cambiado así, ¿no?
llega un día y llevas con una agenda y no haces nada de lo que hay ahí escrito. O sea, entras por la puerta y ya es, o sea, no he hecho nada de lo que tenía planificado. Y con esa sensación vivimos todo. Bueno, yo quiero dar las gracias primero a todas las familias que nos han seguido en este webinar, que habéis estado aquí, nos habéis escuchado. Espero y deseo que poco a poco la inclusión en nuestra escuela pública sea una realidad y que este mundo que tanto nos preocupa, pues podamos hacerlo un poquito más ameno, un poquito más real y más acorde con lo que tenemos en nuestros colegios. Quiero dar las gracias también a nuestro equipo de streaming porque hace posible que esto sea posible. Y en particular, pues tanto a Isa como a María Dolores, que desde primera hora que contacté con ellas, cogieron el relevo, estuvieron predispuestas y por delante a lo que hiciera falta. Creo que María Dolores se ha desconectado así como que la quiere la cosa, pero igualmente quiero agradecerle porque creía firmemente que hacía falta tanto una visión dentro del colegio como una visión por parte de la familia, porque realmente creo que en la unión del equipo directivo, de ese claustro, de ese profesorado, con esa familia y con ese niño o niña, es donde realmente se puede encontrar una solución y donde se pueden conseguir logros. Y hacerlo por separado no va a ningún sitio, no lleva a ningún buen puerto y siempre suele dar problemas. Entonces creo que es muy importante que tanto familias como educadores estemos a la par, sepamos de lo que estamos hablando, nos enseñéis y os enseñemos mutuamente y a partir de ahí pues intentemos mejorar la realidad de nuestro niño o nuestra niña en el contexto en el que se encuentra, que creo que es nuestra función. Muchísimas gracias desde FAMPA Córdoba y os vamos a emplazar a nuestro próximo webinar que con el título de Somos Cultura, Somos Aprendizaje tendrá lugar el 5 de junio a las 6:30. Os animamos a participar, creo que va a ser también sobre diversidad cultural, que este año estamos por la diversidad, creo que es importante y creo que todo se resuelve cuando comprendamos que somos diversos y que en la diversidad está, digamos, la felicidad y lo bueno de nuestro mundo y que los grandes pensadores han sido diversos en su momento, con lo cual eso nos tendría que hacer pensar. Bueno, muchas gracias y os espero en la próxima.